Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El saludo hizo que Ran arqueara las cejas con curiosidad. No comprendía del todo la situación, pero asintió cortésmente y sonrió. Al ver a la esposa de su jefa con las manos ocupadas, la secretaria se apresuró a ayudarla, y en cuanto sus ojos se posaron en el hermoso ramo, sonrió para sí misma. En su corazón admiraba lo romántica que siempre era la amada esposa de su elegante jefa. Ning está en su oficina, puedes pasar, pero no está de buen humor hoy. Ten cuidado, por favor. La secretaria dijo eso al final. Ran comprendió de inmediato por qué la secretaria había dicho que había llegado en el momento adecuado. ¿Pasó algo malo?, preguntó ella. Asuntos laborales, respondió la secretaria. Las cosas no salieron como ella quería. Al oír la razón del mal humor de su esposa, la elegante abogada guardó silencio por un momento. Al notarlo, la secretaria continuó rápidamente, pues no quería que se preocupara. No se enojó con nadie, explicó. Solo está un poco irritada, como le pasa a veces. Ok, entiendo. Trajimos té verde y pastel. ¿Podrías ayudarme a servir el pastel para Ning? Yo misma traeré el té verde. Por supuesto, y gracias por pensar en mí también, dijo la secretaria con cariño, mientras sacaba una de las tazas de té verde de la bolsa de papel. De nada, respondió Ran con una sonrisa amable, mientras le entregaba la bebida a la secretaria. Luego se disculpó y entró a la oficina para ver a su esposa. La secretaria observó la esbelta figura de la mujer que se alejaba, con la mirada llena de admiración. Dejó escapar un pequeño suspiro, preguntándose cuándo llegaría a su vida alguien tan perfecta como esa talentosa abogada, hermosa, amable, gentil, de dulce sonrisa, de voz suave, cariñosa y romántica. Té verde, pastel, rosas. Ella trajo todo. La gruesa puerta de la oficina fue golpeada brevemente antes de ser empujada y abierta. La dueña de la sala seguía sentada allí, con el ceño fruncido, sin siquiera levantar la cabeza para ver quién había entrado. Ran sonrió suavemente y caminó hacia ella, pero aún así su bella esposa seguía sin prestarle atención. La joven mantenía la mirada fija en la pantalla. Finalmente su dulce voz se alzó, pero le preguntó a la persona equivocada. ¿Qué pasa?, dijo. Solo después de preguntar se giró, y fue entonces cuando Nin se dio cuenta de que la mujer que estaba allí no era su secretaria, sino su propia esposa. No es de extrañar que ese perfume me oliera tan familiar. Pirran. De inmediato la esbelta mujer se levantó de un salto de la silla, corrió hacia su visitante y se arrojó en sus brazos para darle un abrazo. Tu secretaria dijo que su jefa estaba de mal humor. No soy tan mala, murmuró la joven ejecutiva en voz baja, con los ojos aún cerrados, mientras apoyaba en el hombro de su esposa. ¿Cómo llegaste aquí? Tenía unos recados cerca, así que vine a verte, respondió Ran. Se separaron lentamente. Fue entonces cuando Ning notó las cosas que su esposa había traído y lo había dejado en la mesa cercana. Una taza de té verde y un pequeño ramo de rosas blancas. La anciana la miró con ojos apagados y cansados. Tan solo ver esa expresión le dijo a Ning cuánto le dolía. Si de verdad tengo que elegir. Ning contuvo la respiración, no dijo ni una palabra mientras esperaba una respuesta. ¿Puedes quedarte a mi lado, no, Ning? No era exactamente una respuesta a la pregunta que una vez hizo. Parecía más bien una súplica, voz suave, ojo suplicante y lágrimas que no sabía si provenían de tristeza, culpa o miedo. Solo sabía que contenían un profundo dolor. Siento ser inútil, siento no haberte protegido, siento haber dejado que mi madre te hiciera daño una y otra vez, dijo Ran con voz temblorosa. Nin se sintió feliz de ser elegida, pero al mismo tiempo le dolía el corazón al ver a su esposa llorar tan dolorosamente. ¿Qué era la verdadera felicidad en un matrimonio? ¿Qué deseaba realmente tras elegir casarse con esta mujer? Nin reflexionó sobre su corazón. El peso de tantas emociones la oprimía con fuerza. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja.
Sí, respondió Ran. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.